Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.go.co. Hoy le hablaremos del protocolo de lepra identificado con el código 450, a cargo de el doctor Santiago Elías Fadul Pérez, profesional especializado de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública. Dentro del sistema de vigilancia existen 3 documentos claves e importantes para la notificación de los casos. El primero es el protocolo de vigilancia, en el cual se describe muy ampliamente las definiciones de casos, la enfermedad y los indicadores claves para poder tener la caracterización de una buena notificación. El segundo documento es la ficha de notificación con su instructivo, y en ella existen variables mínimas e importantes que determinan y caracterizan los casos. Y el tercer documento es el lineamiento de vigilancia, el cual nos dice lo que se debe hacer en cuanto a las acciones, sus líneas obligatorias para poder realizar la vigilancia y el análisis del riesgo de la lepra en salud pública en el territorio colombiano. Es importante recordar que la enfermedad de la lepra es una enfermedad en eliminación en Colombia desde el año 1987, definida como la presencia de menos de un caso por 10.000 habitantes. Actualmente existen 3 fuentes que son claves para la caracterización de los casos. La primera es el libro del programa de cada entidad territorial. Ese es un libro normado por el Ministerio de Protección Social. La segunda son los datos que se registran y se recopilan en el CIVIGILA por medio de la notificación semanal. Y la tercera fuente viene de los laboratorios de las diferentes IPS y que consolidan los laboratorios de salud pública departamental para ser enviado posteriormente al laboratorio de salud a nivel nacional en el instituto. Es importante que estas 3 fuentes de información se realicen una correspondencia de los casos para tener una muy buena calidad del dato, como también confirmación, y poder de esa manera tener un buen análisis posterior. Dentro del protocolo de vigilancia se tiene establecido una definición operativa de caso, definida como el caso clínico, el cual es el diagnóstico principal, y casos que son diagnosticados a través de ayudas de laboratorio. También, una vez establecido el caso, se hace un ingreso si el paciente es nuevo, definida como que nunca ha tomado tratamiento para lepra, o los casos que ya han sido retratados. En estos casos hay 2 clasificaciones que es muy importante tener en cuenta. Una es la recidiva y la otra es la pérdida del seguimiento, que más adelante vamos a describir de manera muy puntual. Posteriormente, el caso se clasifica según el resultado microbiológico, en paucibacilar o multibacilar, siendo paucibacilar el que no presenta bacilos a una baciloscopia o biopsia, y multi el que presenta muchos bacilos en el examen microbiológico. Por eso, el diagnóstico de la lepra hay que tener en cuenta, y es muy clave, que es clínico. La baciloscopia y la biopsia son ayudas diagnósticas y sirven para la clasificación de los casos. Se debe tener en cuenta también al inicio el grado de discapacidad al momento de hacer ese diagnóstico. La OMS ha clasificado la discapacidad en 3 grupos. 0 es que es el caso que no presenta ningún tipo de discapacidad física en ojos, en manos o en pies. Grado 1, aquel que presenta alteraciones de la sensibilidad, ya sea en ojos, ya sea en manos, ya sea en pies. Y el grado 2, el que presenta deformidades en ojos, en manos o en pies. Es importante recordar que los pacientes pueden tener trastorno grado 1 en un ojo, pero grado 2 en 2 manos. Entonces el grado máximo de discapacidad será 2. Estas deformidades también pueden incluir úlceras,
retracciones de manos y en pies, como también a nivel ocular, alteraciones motoras. Los pacientes con lepra, antes, durante y después del tratamiento, pueden presentar lo que se llaman estadios reaccionales, las cuales son unas reacciones inmunológicas, tanto humorales, celulares o vasculares, que conllevan definitivamente a una gran discapacidad del paciente. Con estas definiciones iniciales establecidas muy claramente en el protocolo, nosotros debemos y hacemos la clasificación, hacemos la caracterización y hacemos la verdadera notificación del caso. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. Definiciones operativas. Cuando hablamos de definiciones operativas, el caso es muy importante identificarlo por confirmación clínica o por las ayudas diagnósticas. ¿Qué se define? Hoy la lepra es preferiblemente, el diagnóstico es clínico y se apoya con esa microbiología como esas baciloscopias o biopsias. Por eso es muy importante que todo caso tenga una confirmación clínica, donde se puede ver que las características de las lesiones cutáneas, eritematosas o hipocrómicas son confirmadas, en donde se evidencia la alteración de la sensibilidad, tanto térmica, dolorosa como táctil. El laboratorio puede apoyarnos al diagnóstico. Eso significa que el paciente ya tiene un diagnóstico de lepra y vamos a hacer unas ayudas diagnósticas para tener el apoyo y la confirmación muchas veces en algunos casos. Eso se hace a través de una baciloscopia, la cual está normada por la Red Nacional del Laboratorio, o una biopsia que tiene unas características importantes para tener en cuenta. Las biopsias son para lepra, son con unas coloraciones importantes, ¿verdad? Y ahí el patólogo o la bacterióloga nos van a identificar bacilos que pueden existir. El hecho de que la baciloscopia esté negativa no significa que el paciente no tenga lepra. De hecho, las baciloscopias negativas se presentan en los casos paucibacilares. Bien, los pacientes en Colombia pueden tener las 3 exámenes, como son el clínico, y la baciloscopia y biopsia. Bien, otra definición importante es cómo ingresa el paciente. Cuando yo tengo el diagnóstico clínico, los apoyos bacteriológicos, yo voy a ingresar al paciente. ¿Cómo se ingresa un paciente de lepra al sistema? Es importante identificar si es un paciente nuevo o si es un paciente que previamente ha sido retratado, ¿verdad? Pacientes nuevos se definen como aquellos que definitivamente nunca han recibido un tratamiento para la enfermedad. Y de entre los pacientes retratados hay 2 clasificaciones o 2 índices muy importantes. Uno de ellos es el retratamiento después de la pérdida del seguimiento, ese es el paciente que fue diagnosticado, que toma tratamiento y que lo abandona y regresa nuevamente en un periodo de tiempo más allá de 3 meses para los casos PAUSI y más allá de 6 meses para los casos multi. El otro caso es los pacientes que recidivan. Este es un paciente que completó el tratamiento, salió y terminó el tratamiento curado y regresa nuevamente, ojo, con signos y síntomas de la enfermedad que no se consideran debido a un estado reaccional. O sea, aparecen lesiones nuevas y el paciente se clasifica nuevamente como un paciente que ya previamente tomó tratamiento en una recidiva. Para la recidiva es muy importante la confirmación bacteriológica y también desde el punto de vista de histopatología. Es obligatorio a un paciente que se va a notificar como recidiva que tenga signos y síntomas de la enfermedad nuevos, aparición de nuevas lesiones, nuevas manchas, pero también hay que hacerle baciloscopia y la histopatología para poder verdaderamente clasificarlo como recidiva. Después de haber tenido unas definiciones operativas entre casos confirmados por clínica y laboratorio, unas definiciones de ingreso entre nuevo y retratado, es muy importante hacer la clasificación clínica de la lepra. Desde el año 82 la OMS clasificó a la lepra en pauci, bacilos, muy poquitos bacilos, o multibacilar, muchos bacilos. ¿Qué condición tienen los paucibacilares? Tienen hasta 5 lesiones cutáneas,
Si usted le hace una ayuda diagnóstica como la osciloscopia, será negativa, y si le examina los troncos que más afectan la lepra, solamente estará afectado un solo tronco nervioso. Importante recordar que no son las 3 condiciones para que exista una clasificación clínica PAUSE, sino con una sola de estas condiciones, lógicamente vamos a tener la clasificación paucivacilar. En el caso de multivacilares, son pacientes que tienen más de 5 lesiones. Entonces estaríamos hablando de 6, 8, 10, 12, 15, 20, múltiples lesiones. Si usted hace una vaciloscopia como apoyo, vamos a tener vaciloscopias positivas, y si examinan los troncos comprometidos en lepra, vamos a encontrar troncos nerviosos afectados. Que es importante entender que con una sola de estas, usted estaría haciendo la clasificación clínica de la lepra. Estas 2 condiciones son muy importantes, están en la ficha de notificación y hay que verificarlas, igual que el número de lesiones que tenga el paciente en su momento de afectación. Bien. Para los lineamientos que tenemos establecidos en la Dirección de Vigilancia del Instituto Nacional en el año 2019, existe un documento muy establecido que está en página web y que se puede consultar, y se tiene que unas periodicidades de informes de eventos. Lepra tiene una periodicidad anual, y es muy clave y es muy importante incluir dentro del análisis lo de poblaciones vulnerables, si existen, las formas clínicas, los indicadores de vigilancia que están establecidos ahí según el protocolo, el análisis de los grados de discapacidad y sobre todo los grados de discapacidad 2. ¿Sí? Otro de los indicadores que últimamente se ha establecido como parte de la eliminación son los menores de 10 años. Los menores de 10 años, por el mismo proceso de la enfermedad, son niños que generalmente son infectados por casos intradomiciliarios. Muchas de esas veces son las madres, las cuidadoras, que generalmente tienen una gran importancia dentro de la transmisión de la enfermedad como tal. Bien, ¿qué tiene el lineamiento también? Que uno de los indicadores es la investigación de campo. La única forma para poder verdaderamente cortar la cadena de transmisión es realizar estas actividades de búsquedas en los convivientes. Los convivientes están definidos como aquellos casos que permanecen intradomiciliario, o sea, alrededor del caso índice, por un periodo más de 6 meses. 6 meses necesito yo para que haya una transmisión efectiva, ¿verdad? Pero también es importante recordar el nivel laboral, ¿verdad? En ese mismo periodo de tiempo. Esta investigación de campo se hace en conjunto con el programa, como está establecido, y se registra en los libros que tiene establecido para esto y dispone el Ministerio de Salud Pública. Se debe realizar entonces en los primeros 8 días de la notificación del caso. Dentro de la vigilancia de la lepra, en los indicadores establecidos por la Dirección de Vigilancia en el 2019, hay 5 indicadores muy clave y trazadores. El primero es la tasa de detección de casos nuevos por residencia. Es importante para la transmisión de la enfermedad y debemos tener en cuenta que para estos casos es muy importante poder verificar el sitio donde reside el caso índice. El segundo es la tasa de detección de casos nuevos según clasificación multi o PAUSE, lo que nos indica una importancia de captación. Se supone que un buen indicador es cuando empecemos a tener la mayoría de los casos paucivacilares, que son menos de transmisión, que generalmente son los casos iniciales de la enfermedad y tienen un tiempo de curación o de tratamiento mucho menor que los multivacilares. El tercer indicador es clave, son los casos, porcentaje de casos detectados con discapacidad al inicio, al momento del diagnóstico. Bien, es uno de los indicadores que está en el Plan Decenal de Salud y es muy importante tener en cuenta que lo que yo debo hacer es encontrar al paciente sin discapacidad. El hecho de que encuentre el paciente sin discapacidad, el seguimiento en estos casos va muy de la mano de evitar que el paciente, a través del tratamiento o posteriormente al tratamiento y su curación,
se pueda seguir discapacitando. El indicador está construido como los casos que son detectados en un periodo con grado de discapacidad al inicio, ¿verdad?, de la notificación o de la detección de la enfermedad, como grado 1, que ya lo describimos anteriormente, o grado de discapacidad número 2. Por eso es importante el cuarto indicador, que es la tasa de discapacidad grado 2, y en ellos es verificar el momento de residencia, pero también el momento del inicio del tratamiento o del diagnóstico de la enfermedad, qué grado de discapacidad. Deberíamos llegar, como el plan decenal, como la meta del año 2025, con 0 casos discapacitados como grado 2. Y el quinto es el porcentaje de casos de lepra dentro de los convivientes examinados, ¿sí? Este es un indicador importante de cortar la transmisión, y entre ellos es cuántos casos de los casos convivientes del caso índice fueron evaluados, y dentro de ellos cuántos pudimos detectar, ¿verdad?, en un periodo determinado de tiempo. Después de haber repasado un poquito la parte que tiene que ver con protocolo, con lineamiento, con ficha, con notificación, con definiciones de casos, ¿verdad?, se debe generar un análisis. Acuérdense que la periodicidad es anual, de un informe de este evento. Ustedes van a encontrar unas recomendaciones de rutinas para las depuraciones de bases, de cómo hacemos, de qué verificamos, de cuáles son nuestras fuentes, el ADRE, por ejemplo, y todo lo demás, para que de una u otra manera se puedan tener una excelente depuración y posteriormente un buen análisis. Tenemos para ustedes también algunos modelos que hemos estado implementando en el país a través de la información que está establecida en la página web del instituto. Bien, esos informes nos permiten de una u otra manera direccionar acciones que debemos hacer con los casos que hemos identificado. Bien, y algunas metodologías para esa depuración de base, como la caracterización y elaboración de los informes. Muchas gracias. Para cualquier duda, entonces visítenos www.ins.gov.co o nuestras redes sociales.